mes después de haber derrotado al ejército de Holanda en mayo de 1944, los nazis ordenaron saquear sus museos y se llevaron obras de Rembrandt, de Vermeer y de otros grandes artistas de la escuela holandesa. Pero también tenían órdenes de llevarse algo menos valioso, pero no menos significativo: los libros que se suponía que habían pertenecido al filósofo Benito Spinoza. Los nazis contaban con fuerzas especiales llamadas Einsatzreichsleiter Rosenberg, dedicadas exclusivamente al saqueo de bienes culturales. Pero hoy no vamos a hablar del líder de estas fuerzas especiales, especialmente brutas, Alfred Rosenberg, de infausta memoria, sino de dos de los más grandes admiradores de Benito Spinoza. Uno de ellos es quizá el científico más grande del siglo XX, si no es que de todos los siglos: Albert Einstein. Einstein creía, siguiendo Spinoza, que todo lo que ocurre en el mundo tiene una explicación y que la búsqueda de esa explicación es una tarea no solo intelectual, sino también mística, en el sentido de que la verdad es un atributo de Dios mismo. Para ambos panteístas, tanto para Spinoza como para Einstein, aproximarse a la verdad era también una manera de acercarse a Dios mismo. Desde luego, ni Spinoza ni Einstein hablaban de Dios como si se tratase de un señor de barbas blancas que observa nuestro comportamiento moral y nos asigna premios y castigos en consecuencia. Más bien se referían a Dios como a la suma total del conocimiento y de las leyes que gobiernan y describen el vasto universo. Por eso puede leerse en la Ética demostrada según el orden geométrico de Spinoza que el amor intelectual, el amor del alma hacia Dios, es una parte del amor infinito con que Dios se ama a sí mismo. Pero volvamos a la admiración de Einstein por Spinoza. En 1929, Einstein recibió un libro titulado There is no God, Dios no existe, cuyo autor era un tal Edward Bushing. Einstein le envió una carta al autor del libro señalándole que, en su opinión, el título de su libro no era preciso y debió haber sido llamado más bien There is no personal God. No existe un Dios personal o Dios no existe como persona. En la misma carta, Einstein se declara seguidor de Spinoza y escribe lo siguiente: nosotros, los seguidores de Spinoza, encontramos a Dios en el orden maravilloso de todo lo que existe, en su obediencia a leyes fundamentales y en el alma que se revela tanto en los animales como en el hombre. Pero dejemos a Einstein un momento, pues hasta ahora hemos dicho muy poco acerca del propio Spinoza. Sus antepasados eran sefardíes que habían huido de España hacia Portugal cuando los reyes católicos decretaron la expulsión de todos los judíos en 1492. Después también habían tenido que huir de Portugal en el siglo XVI, cuando la Inquisición prohibió el judaísmo. Finalmente llegaron a Holanda, que era mucho más tolerante y diversa. Pero el propio Spinoza, desde muy joven, manifestó creencias poco ortodoxas y los judíos holandeses lo expulsaron de su comunidad. Spinoza nunca se casó. Ni siquiera se sabe si tuvo alguna pareja sentimental. Su padre, que no era muy rico, le heredó todo, sus bienes y sus deudas. Pero más tarde, una de sus hermanas le reclamó la herencia, lo demandó, se fueron a un pleito judicial, el pleito lo ganó Benito Spinoza, pero después de todo eso, él cedió
y le dio a su hermana todo lo que ella pretendía. Spinoza se ganó la vida puliendo lentes y quizá también se ganó la muerte, pues el polvo de los lentes que pulió durante años pudo ser la causa de su enfermedad respiratoria. Sabemos que la calidad de sus lentes era estupenda. Colaboró en la elaboración de potentes telescopios y microscopios de aquella época. Incluso 10 años después de su muerte, sabemos que sus lentes seguían siendo apreciados y utilizados en la elaboración de nuevos telescopios. Al igual que Franz Kafka, Spinoza pudo pensar y escribir genialmente y a la vez desarrollar sus otras actividades profesionales de manera más que eficaz. Spinoza trató de dar a su famoso Tratado de Ética la contundencia demostrativa que Euclides pudo dar a su geometría. No lo logró, sospecho, pero de cualquier manera, su ética es una obra que ilumina la realidad y contribuye al conocimiento del comportamiento humano. En sus páginas, algunas veces aburridas, pero muchas veces deslumbrantes, Spinoza afirma que el amor no es sino la alegría que se suscita por una causa externa. Es decir, para decirlo con palabras seguramente menos precisas, pero quizá más comprensibles, el amor nos produce alegría y el amor y la alegría son inseparables. Así, cuando una persona ama a otra, siente alegría en su presencia. Pero el amor, en este sentido amplio que utiliza Spinoza, no se limita al amor entre personas. También amamos ciertos fenómenos, ciertos objetos y sobre todo ciertas actividades. Este vínculo entre el amor y la alegría es algo que no debemos perder de vista jamás. Y Spinoza añade algo que puede parecer desconcertante. Dice que la alegría es una pasión por medio de la cual el alma pasa a una mayor perfección. Recordemos que toda pasión es, etimológicamente hablando, algo que se padece, es decir, un acto pasivo. La pasión siempre tiene una causa que parece ser externa. Por eso la alegría es una pasión, algo que nos pasa cuando estamos cerca de lo que amamos o haciendo lo que amamos. ¿En qué sentido puede decirse que la alegría nos perfecciona? Bueno, pues cuando estamos alegres nos sentimos más completos, más plenos, más vigorosos. Cuando estamos cerca de las personas que amamos y cuando hacemos lo que amamos hacer, nos sentimos alegres. Y esa alegría hace que nuestra vida, nuestro vigor, nuestro ser mismo se incrementen, se expandan, se fortalezcan, es decir, se perfeccionen. Antes de terminar, quiero volver a los célebres admiradores de Spinoza. Ya hemos hablado del primero, Albert Einstein, pero no hemos dicho que la admiración del físico por el filósofo llegó al extremo de inspirarle un poema, bastante malo por cierto, pero no por ello deja de ser un poema de Albert Einstein dedicado a Spinoza. Comienza así. No puedo con palabras expresar cuánto amo a este señor, y temo que muy solo ha de quedar con su halo de esplendor.
Pero vayamos al segundo gran admirador de Spinoza, a quien todavía no hemos mencionado, y que como poeta era infinitamente superior a Albert Einstein. Me refiero a Jorge Luis Borges. Para terminar esta emisión, vamos a leer uno de los sonetos que Borges dedicó al filósofo judío, español, portugués, holandés, precursor y heraldo de la Ilustración, Benito Spinoza. Las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio del jacinto que palidece en el confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.